Mi familia se burló de mi fracaso, exigiendo todo en corte. Coloqué un papel sobre el escritorio del juez, sus ojos se abrieron, nadie se mueva, cierren las puertas ya. Mis padres palidecieron. Mi nombre es Camila Vega y a los 34 años, construí un pequeño negocio exitoso solo para ver cómo mi familia intentaba derribarlo todo por la herencia de mi abuela. Nunca imaginé que mis propios parientes de sangre me arrastrarían a los tribunales, acusándome de manipulación y fraude. Pero subestimaron lo que tenía en mi poder. Un documento. Eso fue todo lo que se necesitó para que los ojos del juez se abrieran de par en par antes de que los agentes de policía entraran corriendo por las puertas de la sala del tribunal. Mientras crecía, mi abuela Elena fue mi puerto seguro en una tormenta. Mientras mis padres trabajaban largas horas para llegar a fin de mes, pasé incontables tardes en su encantadora casa de 2 pisos con un porche envolvente y un jardín que olía a romero y lavanda. Ella horneaba galletas Snickerdoodle que llenaban la cocina con calidez de canela mientras me contaba historias sobre cómo llegó a Estados Unidos solo con una maleta y grandes sueños. Elena Mendoza llegó de Escocia en 1955 con solo $20 cosidos en el forro de su abrigo. Trabajó en 3 empleos simultáneamente, de camarera por las mañanas, de contadora por las tardes y limpiando oficinas por la noche. En 5 años, había ahorrado lo suficiente para abrir una pequeña tienda de telas. Ese humilde comienzo se convirtió en Empresas Textiles Mendoza, una compañía que eventualmente suministró materiales a importantes fabricantes de ropa en todo el país. El éxito no se trata de tener suerte, Camila, me decía, con sus ojos azules brillando. Se trata de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Para cuando nací, la abuela Elena era una respetada empresaria. Había sobrevivido a mi abuelo Tomás por casi 20 años, pero nunca se volvió a casar. Tomás fue mi único gran amor, me decía, mostrándome su foto de boda descolorida que guardaba junto a su cama. A diferencia del resto de mi familia, yo no veía a Elena como una cuenta bancaria o un símbolo de estatus. Genuinamente disfrutaba de su compañía. Mientras mi tía Valeria solo visitaba cuando necesitaba dinero para su último procedimiento cosmético, y el tío Óscar aparecía para pedir prestado efectivo para sus inversiones seguras que nunca daban resultado, yo venía todos los domingos solo para pasar tiempo con ella. Cuando tenía 16 años, mis padres se mudaron a 2 horas de distancia por nuevas oportunidades de trabajo. Me quedé con Elena para terminar la escuela secundaria, y nuestro vínculo se profundizó aún más. Ella me enseñó todo sobre negocios, tácticas de negociación, márgenes de ganancia, gestión de empleados, todas las cosas que luego me ayudarían a establecer mi propia consultoría de marketing. Tienes el sentido empresarial, Mendoza, decía con orgullo. Los demás solo quieren el dinero, Mendoza. Los demás eran precisamente el problema. La tía Valeria, la hermana de mi madre, siempre había estado celosa del éxito de Elena. Valeria se casó con Ricardo, un agente de bienes raíces que nunca alcanzó el éxito del que presumía. Su hijo, mi primo Javier, heredó el sentido de derecho de su madre sin heredar ninguna ética de trabajo. A los 30 años, Javier había apostado 2 fondos fiduciarios y constantemente le pedía a Elena que lo rescatara de sus deudas. El tío Óscar, el hijo menor de Elena, había luchado contra el alcoholismo durante décadas. Sus aventuras empresariales fracasaron espectacularmente. El bar deportivo que cerró en 6 meses. La concesionaria de automóviles que quebró. La startup tecnológica que nunca arrancó. Cada fracaso era seguido por una visita llorosa a Elena, quien a regañadientes escribía otro cheque mientras le sermoneaba sobre la responsabilidad. A medida que Elena entraba en sus 80, su salud comenzó a declinar. La artritis hacía que sus dedos, antes ágiles, estuvieran rígidos y dolorosos. Su vista se deterioró, lo que le dificultaba leer las revistas financieras que amaba. Cuando se cayó y se fracturó la cadera a los 84 años, tomé la decisión de poner temporalmente en espera mi creciente negocio y mudarme a su casa para cuidarla. No necesitas hacer esto, protestó. Tienes tu propia vida. Tú también eres mi vida, le dije simplemente, y lo dije en serio. Durante 2 años, gestioné sus medicamentos, la llevé a las citas médicas y la ayudé a moverse por las escaleras. Establecimos nuevos rituales.
Noches de cine los lunes con películas clásicas, paseos en coche los miércoles por la tarde al lago y mañanas de sábado en su jardín donde me convertí en sus manos, plantando las flores que ella ya no podía cuidar por sí misma. Durante este tiempo, el resto de la familia rara vez la visitó. Valeria llamaba ocasionalmente, siempre dirigiendo la conversación hacia el testamento de Elena. Javier apareció 2 veces, ambas pidiendo préstamos. Óscar aparecía esporádicamente, a veces sobrio, a veces no. En sus últimos meses, Elena se volvió más reflexiva y ocasionalmente misteriosa. He hecho arreglos, me dijo una noche mientras veíamos el atardecer desde su porche. Cuando llegue el momento, todo estará claro. ¿Qué arreglos?, pregunté. Ella me palmeó la mano. Solo sé que lo veo todo, Camila. Siempre lo he hecho. No te preocupes por los buitres. Me he asegurado de que no obtengan lo que no merecen. En ese momento, no entendí lo que quería decir. Estaba más preocupada por hacerla sentir cómoda que por descifrar mensajes crípticos. Desearía haber hecho más preguntas. Podría haberme preparado para lo que vendría. La última conversación coherente que tuvimos fue sobre la confianza. El dinero muestra los verdaderos colores de las personas, susurró, su voz frágil, pero su mente aún aguda. Observa cuidadosamente quién celebra tu éxito y quién lo resiente. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Esas palabras resultarían proféticas de maneras que no podía imaginar. Elena falleció pacíficamente una mañana de martes en abril. Yo estaba sosteniendo su mano, leyendo en voz alta Jane Eyre, su novela favorita, cuando tomó un último aliento y se fue. La habitación pareció vaciarse de algo esencial en el momento en que se fue, como si su notable espíritu se hubiera llevado toda la luz consigo. Las primeras 24 horas pasaron en una niebla de lágrimas y llamadas telefónicas. Contacté a la funeraria, llamé a los familiares y me senté sola en su jardín, tratando de absorber la realidad de que se había ido. Mi dolor era un dolor físico, un vacío que me dificultaba respirar. La familia llegó como un frente de tormenta. Valeria entró con sollozos dramáticos que se detuvieron sospechosamente rápido cuando pensó que nadie la estaba mirando. Javier vestía un traje negro que aún tenía la etiqueta de precio parcialmente pegada, como si planeara devolverlo después del funeral. Óscar apareció oliendo a whisky y loción para después de afeitar, con los ojos inyectados en sangre. ¡Qué tragedia!, anunció Valeria a todos los que querían escuchar en la funeraria. Mi madre y yo éramos tan cercanas. Me mordí la lengua, recordando los meses en que Valeria ni siquiera había llamado para preguntar por la salud de Elena. El funeral fue bien asistido. Elena había sido respetada en la comunidad empresarial y querida por sus empleados. Antiguos trabajadores viajaron desde todo el país para presentar sus respetos. Los socios de negocios enviaron enormes arreglos florales. Incluso el alcalde hizo acto de presencia, hablando brevemente sobre las contribuciones de Elena a las organizaciones benéficas locales. Durante el servicio, noté a mis familiares escaneando la habitación, notando quién era importante, quién representaba dinero o conexiones. Durante el elogio que pronuncié, Valeria consultó su reloj 3 veces. La recepción posterior se celebró en la casa de Elena. Mientras yo agradecía a la gente por venir, atrapé a Javier escabulléndose escaleras arriba. 15 minutos después, reapareció con aspecto frustrado. Cuando subí más tarde para tener un momento a solas, noté que los cajones del escritorio de Elena estaban ligeramente abiertos y los papeles parecían revueltos. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido, escuché una conversación entre Valeria y Óscar en la cocina. La lectura del testamento está programada para el viernes, decía Valeria. Ricardo sabe que el albacea dice que Elena valía al menos 15 millones. No tenía idea de que era tanto, respondió Óscar. El negocio textil, las propiedades inmobiliarias, las inversiones. Se suma. La pregunta es, ¿cuánto recibirá Camila? Ha estado interpretando el papel de nieta devota de manera bastante convincente. Sus palabras dolieron como golpes físicos. ¿Rutina? Yo había puesto mi propia vida en espera por amor a Elena, no por ganancia financiera. El viernes llegó con tensa anticipación.
La familia se reunió en la oficina del abogado de toda la vida de Elena, Gabriel Torres, un hombre distinguido de unos 60 años que había manejado sus asuntos legales durante décadas. Él se mostró particularmente amable conmigo, ofreciéndome sus condolencias antes de ir al grano. Antes de empezar, dijo Gabriel, quiero señalar que Elena estaba en completo estado de lucidez mental cuando hizo sus enmiendas finales a este testamento hace 6 meses. Entendía exactamente lo que estaba haciendo. Valeria y Óscar intercambiaron miradas. El testamento comenzó con pequeños legados, joyas a parientes lejanos, obras de arte a amigos, donaciones caritativas. Luego vino la bomba. A mi nieta, Camila Vega, quien me mostró verdadero amor y lealtad familiar, le dejo mi interés mayoritario en Empresas Textiles Mendoza, mi residencia principal y todo su contenido, y la suma de $12 millones de mis cuentas de inversión. La sala estalló. Valeria saltó de su asiento, el rostro contorsionado por la rabia. Esto es indignante. Fue manipulada. Óscar derribó un vaso de agua. Camila la convenció de que nos excluyera. Mi madre nunca haría esto. El rostro de Javier se había puesto de un tono morado alarmante. Ese es nuestro dinero familiar. Gabriel levantó las manos pidiendo silencio. Hay disposiciones para otros miembros de la familia. Esas disposiciones eran significativamente menores. $200,000 cada uno para Valeria, Óscar y Javier, además de algunas joyas y recuerdos personales. Esta es la decisión de Elena, tomada con clara intención, terminó Gabriel con firmeza. Impugnaremos esto, me siseó Valeria. No te saldrás con la tuya. Más tarde esa tarde, regresé a la casa de Elena, ahora legalmente mi casa, y encontré la puerta trasera desbloqueada. Dentro, los cajones habían sido abiertos, los libros sacados de los estantes y los cojines desplazados. Alguien había estado buscando algo. En el estudio de Elena, noté una pequeña caja fuerte empotrada en la pared detrás de una pintura que nunca había visto moverse antes. Estaba cerrada con llave y no tenía idea de dónde encontrar la llave. Al salir de la casa esa noche, encontré una nota metida debajo del limpiaparabrisas. En letras mayúsculas, decía, renuncia a lo que no es tuyo o te arrepentirás. De pie en la oscura entrada, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. Esto era solo el principio. 3 meses después del funeral de Elena, el conflicto familiar se había transformado de resentimiento latente a una guerra abierta. Empresas Textiles Mendoza continuaba operando bajo el equipo de gestión provisional que Elena había establecido antes de su muerte. Pero la transición a mi liderazgo estaba resultando difícil en medio de los desafíos legales. Mis intentos de razonar con los familiares individualmente habían fracasado espectacularmente. Invité a Valeria a almorzar en su restaurante de lujo favorito, con la esperanza de encontrar un terreno común. Sé que estás molesta por el testamento, comencé con cuidado, pero estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que honre lo que la abuela quería y al mismo tiempo. Ahorra tu aliento, me interrumpió Valeria, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando su vaso de agua. ¿Crees que no sé lo que hiciste? 2 años jugando a la enfermera mientras le llenabas la cabeza de mentiras sobre nosotros. Elena nunca me habría excluido si no la hubieras envenenado contra su propia hija. Eso no fue lo que pasó. Tenemos testigos, Camila. Personas que vieron cómo la aislaste, controlaste a quien podía ver. Se inclinó hacia adelante, la voz bajando a un susurro venenoso. Esto no ha terminado. Ni por asomo. Mi reunión con Javier en una cafetería local fue aún peor. Sabes que estoy endeudado, dijo de inmediato, sin molestarse en los saludos. La abuela también lo sabía. Ella habría querido que me ayudaras. Me encantaría ayudarte a encontrar asesoramiento financiero, ofrecí. Su risa fue amarga. No necesito asesoramiento. Necesito $2 millones para liquidar lo que debo. Hay gente buscándome, Camila. Gente peligrosa. Eso suena a un asunto policial. Dame lo que merezco de la herencia y todo esto desaparecerá, dijo, levantándose para irse. De lo contrario, espero que puedas vivir con lo que suceda después. La confrontación del tío Óscar fue la más pública y embarazosa. Apareció en mi oficina de consultoría de marketing,
claramente intoxicado a las 2 de la tarde. Mi asistente intentó detenerlo, pero él la empujó y entró en una reunión con un cliente que yo estaba llevando a cabo. Aquí está, anunció a mis clientes sobresaltados, la pequeña intrigante manipuladora que robó nuestro legado familiar. Seguridad lo escoltó fuera, pero no sin antes de que gritara acusaciones sobre mí aprovechándome de una anciana. Los clientes fueron comprensivos, pero la noticia se difundió rápidamente en nuestra pequeña comunidad empresarial. Pronto, comencé a escuchar informes inquietantes. Javier había estado diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo había sedado médicamente a Elena para que firmara el Nuevo Testamento. Valeria difundió rumores de que yo había impedido que la familia la visitara durante los meses finales de Elena. Oscar les dijo a sus compañeros de bebida que yo había amenazado a Elena, diciendo que abandonaría sus cuidados si no cambiaba su testamento a mi favor. Los susurros afectaron mi negocio. 2 clientes cancelaron contratos. Se rescindió una invitación a una cena de la industria. Los antiguos amigos se distanciaron, claramente incómodos con la controversia. Luego llegó la notificación legal. La familia había contratado a Mario Castro, uno de los abogados más caros y agresivos del Estado. Su firma se especializaba en impugnar testamentos, particularmente aquellos que involucraban activos sustanciales. El documento de 12 páginas alegaba influencia indebida, capacidad disminuida y coerción, atacando simultáneamente la competencia mental de Elena y mi carácter. Encontrar representación legal resultó inesperadamente difícil. 3 abogados se negaron a tomar mi caso después de las consultas iniciales, citando conflictos de intereses o simplemente que el caso era demasiado complicado. Más tarde descubrí que el esposo de Valeria, Ricardo, tenía conexiones en toda la comunidad legal local y había estado haciendo llamadas. Cuando finalmente encontré a Sofía Herrera, se sintió como una intervención divina. Era nueva en la ciudad, ya que había reubicado recientemente su práctica desde Chicago y no tenía conexiones con mi familia. Están utilizando tácticas clásicas de intimidación, explicó Sofía durante nuestra primera reunión. La dificultad para encontrar representación, la campaña de susurros en la comunidad, las amenazas crecientes. Todo está diseñado para hacer que te rindas antes de que lleguemos a la corte. ¿Es fuerte su caso?, pregunté, aterrada por la respuesta. No basado en lo que me has dicho, dijo. Pero los concursos de testamentos son impredecibles. Los jueces tienen discreción significativa, y Castro es muy bueno creando narrativas convincentes, incluso a partir de pruebas débiles. Una oferta formal de acuerdo llegó la semana siguiente. A cambio de retirar todas las reclamaciones de mala conducta contra mí, la familia me permitiría quedarme con la casa y una pequeña porción del dinero, aproximadamente $1 millón. Ellos tomarían el control del negocio y los 11 millones restantes. Esta es su primera oferta, explicó Sofía. Esperan que estés lo suficientemente asustada como para aceptarla. No les daré nada, dije con firmeza. Esto no se trata del dinero. Se trata de honrar lo que Elena quería. Mientras organizaba la oficina de Elena, descubrí registros financieros que revelaban un patrón alarmante. Durante la última década, Valeria había pedido prestado casi $300,000 a Elena. Javier había recibido préstamos por un total de más de $500,000, ninguno reembolsado. A Oscar se le había dado casi $1 millón para sus fracasadas aventuras empresariales. Ya estaban obteniendo su herencia, le dije a Sofía, mostrándole los registros. Elena los estaba manteniendo mientras estaba viva. Esto es útil, dijo Sofía, agregando los documentos a nuestro creciente archivo. Establece un patrón de dependencia financiera y podría explicar su motivación para impugnar el testamento. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi aislamiento se intensificó. Personas que conocía de toda la vida cruzaban la calle para evitar hablar conmigo. La narrativa de la familia estaba ganando en el tribunal de la opinión pública. Una noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos lo de la caja fuerte. Danos lo que hay dentro o de lo contrario. Cambié las cerraduras de la casa al día siguiente. Con una fecha de juicio inminente a solo 6 semanas de distancia, me lancé a preparar la casa de Elena para una posible venta. No porque quisiera vender el preciado hogar, sino porque Sofía me aconsejó que estuviera lista para cualquier resultado. Mientras ordenaba el armario del dormitorio de Elena,
Encontré un diario encuadernado en cuero metido dentro de una sombrerera. El diario abarcaba los últimos 5 años de la vida de Elena. Su letra, progresivamente más temblorosa a medida que avanzaban las páginas, documentaba sus pensamientos, decisiones de negocios, y cada vez más, sus preocupaciones sobre los miembros de la familia. 15 de octubre. Valeria visitó hoy. A los 10 minutos, estaba preguntando sobre invertir en el nuevo proyecto de desarrollo de Ricardo. Cuando le pedí un plan de negocios, se ofendió. ¿No confías en tu propia hija?, preguntó. La confianza no tiene nada que ver con el sentido comercial, algo que Ricardo nunca ha demostrado. 3 de diciembre. Vino Javier. Otra deuda de juego. La pagué después de que se echó a llorar por las amenazas de su corredor de apuestas. Esta es la última vez. Lo he dicho antes, pero ahora lo digo en serio. Necesita enfrentar las consecuencias. 28 de febrero. Óscar estaba intoxicado a las 2 de la tarde. Derribó mi jarrón de cristal y ni siquiera se dio cuenta. Cuando volví a mencionar la rehabilitación, salió furioso. Más tarde llamó pidiendo dinero para salir del paso. Me negué. Dijo que yo estaba muerta para él. Si al menos Camila no estuviera viajando por negocios esta semana. Sus visitas son mi única verdadera alegría últimamente. Las entradas más inquietantes vinieron del año anterior a su muerte. 10 de mayo. He tomado una decisión. Camila heredará la mayor parte de mi patrimonio. Los demás han recibido más que suficiente a lo largo de los años sin nada que mostrar. Valeria estará furiosa. Necesito tomar precauciones. 17 de junio. Me reuní con Gabriel para actualizar mi testamento. También hablé con Marco en el banco. Está documentando todos los préstamos a los miembros de la familia. Le he dado instrucciones de preparar un historial financiero completo que se remonta a 10 años. 3 de septiembre. Valeria trajo a Ricardo inesperadamente. Mientras ella me distraía en la cocina, él estuvo solo en mi estudio durante 15 minutos. El cajón de mi escritorio estaba ligeramente entreabierto después. Revisé mis documentos financieros. No falta nada, pero algo se siente mal. La entrada final, fechada solo 2 semanas antes de su muerte, me produjo un escalofrío. 22 de marzo. He reunido todo. La llave está en mi collar. El del pequeño medallón de plata que me regaló Tomás. Camila sabrá qué hacer cuando llegue el momento. He visto cómo me miran ahora, no como su madre o abuela, sino como una cuenta bancaria a la que están esperando acceder. Solo Camila me ve. Estoy tan cansada. El diario era una mina de oro de evidencia, pero también me rompió el corazón. Elena había sido más consciente de las maquinaciones de la familia de lo que me había dado cuenta. Esa noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Camila Vega, preguntó la voz de una mujer. Sí, soy yo. Soy Andrea Santos. Fui la enfermera de salud en el hogar de su abuela durante su último año. Recordaba a Andrea, una mujer amable y eficiente que había venido 3 veces por semana para ayudar con la fisioterapia de Elena. He estado siguiendo las noticias sobre el concurso de testamentos, continuó. Hay algo que debes saber. Su tío Óscar y su primo Javier visitaron a su abuela el día antes de que ella cambiara su testamento. Los escuché amenazándola. ¿Amenazándola cómo?, pregunté, mi mano apretándose contra el teléfono. Dijeron que si ella no ajustaba sus planes patrimoniales para ser más justos, la declararían incompetente y tomarían el control de sus asuntos. Su abuela estaba asustada pero resuelta. Después de que se fueron, llamó a su abogado inmediatamente. Andrea aceptó proporcionar una declaración jurada, otra pieza crucial de evidencia. Al día siguiente, me reuní con Marco Soto, el contador de Elena durante más de 20 años. Llegó a nuestra reunión con una carpeta gruesa. Elena me pidió que preparara esto unos 8 meses antes de que falleciera, explicó, deslizando la carpeta sobre la mesa. Ella dijo, puede que lo necesites algún día. Dentro había un historial financiero detallado que mostraba patrones sospechosos.
Grandes retiros de las cuentas de Elena coincidían frecuentemente con las visitas familiares. Los cargos de tarjetas de crédito aparecían en restaurantes y boutiques caros en los días posteriores a las visitas de Valeria. Los retiros de efectivo coincidían con las fechas de las desesperadas apariciones de Javier. ¿Ella lo sabía?, pregunté, aturdida por la meticulosa documentación. A Elena no se le escapaba mucho, dijo Marco con una sonrisa triste. Estaba en conflicto sobre documentar esto. No quería pensar mal de su familia, pero quería que la verdad se preservara. Esa noche, recordé la mención del diario de Elena sobre una llave de collar. La había visto usar un medallón de plata a lo largo de mi infancia, pero no había pensado en su paradero. Después de horas de búsqueda, lo encontré en un joyero en el cajón de su mesita de noche. El medallón contenía una llave diminuta. Con manos temblorosas, fui a la caja fuerte en su estudio. La llave encajó perfectamente. Dentro había varias unidades USB, una carpeta de documentos y una carta dirigida a mí con la letra de Elena, para Camila. Úsalo si es necesario. Las unidades USB contenían grabaciones de audio que Elena había hecho. De alguna manera, se las había arreglado para grabar conversaciones con miembros de la familia sin su conocimiento. Valeria exigiendo dinero para una casa de vacaciones. Javier rogando por efectivo para pagar a los corredores de apuestas. Óscar insistiendo airadamente en que merecía una herencia anticipada. Lo más impactante fue una grabación de Valeria y Ricardo discutiendo planes para impugnar el testamento casi un año antes de la muerte de Elena. Cuando la anciana finalmente estire la pata, alegaremos que Camila la manipuló, se escuchaba claramente la voz de Ricardo. No importa si es verdad. Para cuando los tribunales se den cuenta, ella estará dispuesta a conformarse solo para terminar con la pesadilla. La carpeta de documentos contenía acuerdos de préstamo firmados por miembros de la familia, ninguno de los cuales había sido reembolsado. También había fotos. Javier saliendo de un casino el día después de afirmar que necesitaba dinero para facturas médicas. Valeria usando un nuevo collar de diamantes comprado con la tarjeta de crédito de Elena. Óscar vendiendo muebles de la casa del lago de Elena que él afirmó que le habían regalado. Lo más condenatorio fue un informe de un investigador privado que Elena había encargado. El investigador había documentado el gasto lujoso de Valeria y Ricardo a pesar de las dificultades financieras alegadas, las conexiones de Javier con corredores de apuestas conocidos y el patrón de Óscar de empeñar reliquias familiares. Elena había reunido un caso hermético, probando las verdaderas motivaciones de la familia. Llamé a Sofía inmediatamente. Después de revisar todo, se mostró cautelosamente optimista. Esto cambia completamente nuestra estrategia, dijo. Necesitamos ser cuidadosos sobre cómo presentamos esto en la corte. Las grabaciones podrían no ser admisibles dependiendo de las leyes de consentimiento, pero los documentos financieros y las fotos sí lo son absolutamente. La noche antes de la fecha del juicio, estaba organizando la evidencia cuando escuché un ruido abajo. Alguien estaba tratando de forzar la puerta trasera. Llamé a la policía, que llegó en minutos, pero el intruso había huido. Una palanca yacía abandonada cerca de la puerta, y la caja fuerte de la pared en el estudio tenía rasguños alrededor de sus bordes. Sabían sobre la evidencia y estaban desesperados por obtenerla antes de que pudiera usarla en la corte. El juzgado del condado era un imponente edificio de piedra caliza con columnas de mármol y techos altos que hacían eco a cada paso. Llegué temprano con Sofía, mi estómago revuelto por la ansiedad a pesar de nuestra sustancial evidencia. La gravedad de la situación me golpeó al pasar por seguridad. Mi propia familia estaba tratando de destruirme para obtener dinero que no habían ganado. Valeria, Ricardo, Óscar y Javier llegaron juntos, un frente unificado en atuendos azul marino coordinados que gritaban familia afligida respetable. Valeria incluso había añadido un accesorio, un pañuelo bordado con las iniciales de Elena que se secaba en ojos secos para un efecto máximo. Mario Castro, su abogado, exudaba confianza en su traje de 3 piezas. Llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas y estaba acompañado por 2 asociados más jóvenes que pululaban a su alrededor como peces piloto. La jueza Isabella Reyes entró en la sala del tribunal precisamente a las 9. Una mujer de unos 60 años con cabello plateado y penetrantes ojos grises, tenía una reputación de ser minuciosa e inmune a las actuaciones teatrales.
Este tribunal ahora escuchará el caso del concurso patrimonial Mendoza, anunció. He revisado las presentaciones de ambas partes. Permítanme ser clara. Me interesan los hechos, no las apelaciones emocionales o las acusaciones sin fundamento. Castro abrió con una narrativa magistralmente elaborada que retrataba a Elena como una anciana vulnerable manipulada por una nieta calculadora. Según su relato, yo había aislado sistemáticamente a Elena de su amorosa familia, volviéndola contra ellos a través de una constante influencia negativa. Su señoría, Camila Vega vio una oportunidad y la aprovechó, dijo Castro, su voz resonando en la sala. Se mudó a la casa de la señora Mendoza bajo la apariencia de proporcionar cuidados, pero su verdadera motivación era controlar el acceso para influir en la distribución de un patrimonio sustancial. Sofía mantuvo la compostura, tomando notas detalladas mientras ocasionalmente me apretaba el brazo de manera tranquilizadora. El desfile de testigos de Castro comenzó. Un antiguo jardinero afirmó que me había escuchado decirle a Elena que sus hijos solo estaban interesados en su dinero. El jardinero convenientemente omitió mencionar que había sido despedido por Elena por robar adornos de jardín, un hecho que Sofía destacó durante el contrainterrogatorio. La peluquera de Elena testificó que yo había cancelado varias de las visitas de Valeria, alegando que Elena no se sentía bien. Bajo el interrogatorio de Sofía, admitió que no tenía forma de saber si Elena estaba realmente enferma durante esos momentos. El testigo más sorprendente fue mi exnovio de la universidad, Andrés, a quien no había visto en más de una década. Me describió como manipuladora y centrada en el dinero, alegando que una vez había dicho que estaba esperando el dinero de mi abuela para resolver todos mis problemas. Su testimonio se sintió como un golpe físico hasta que Sofía reveló durante el contrainterrogatorio que Andrés había aceptado recientemente un trabajo en una empresa propiedad de Ricardo. Una ex empleada de mi firma de marketing testificó que yo había tomado tiempo libre extendido supuestamente para cuidar a Elena, pero que me habían visto por la ciudad de compras y cenando. Ella olvidó mencionar que estas salidas habían sido con Elena, sacándola de la casa para disfrutar, algo que Sofía estableció al presentar recibos que mostraban 2 comidas compradas en cada lugar. Durante el receso del almuerzo, Javier se me acercó en el pasillo. No es demasiado tarde para llegar a un acuerdo, dijo, con la voz baja y amenazante. Esto solo va a empeorar para ti. ¿Es por eso que le pagaste a mi exnovio para que mintiera sobre mí? Pregunté. Algo brilló en sus ojos, sorprendido de que yo lo supiera, tal vez antes de que lo enmascarara con una mueca. Recién estamos empezando. La tarde trajo expertos financieros contratados por Castro, quienes presentaron gráficos que sugerían que las decisiones de inversión de Elena se habían vuelto erráticas después de que me mudé. El contrainterrogatorio de Sofía reveló que habían seleccionado transacciones ignorando la estabilidad general de la cartera de Elena. A última hora de la tarde, surgió un patrón inquietante en la estrategia de Castro, el asesinato de carácter a través de medias verdades cuidadosamente seleccionadas. Se presentaron mensajes de texto entre Elena y yo con contexto crucial eliminado. Se mostraron fotos de Elena con aspecto cansado como evidencia de su declive mental mientras yo ejercía influencia indebida. Cuando la corte levantó la sesión por el día, me sentí derrotada a pesar de las garantías de Sofía de que aún no habíamos presentado nuestro caso. Están cargando con sus argumentos más fuertes al principio, explicó mientras caminábamos hacia su coche. Es una táctica estándar. Mañana, comenzamos nuestra defensa, y ahí es cuando introduciremos la evidencia de Elena. Esa noche, sonó mi teléfono. Era el doctor Héctor Cruz, el médico de cabecera de Elena durante los últimos 15 años. Camila, he estado fuera del país en una conferencia médica, dijo. Acabo de escuchar sobre el concurso de testamentos. Quiero testificar. ¿Sobre qué?, pregunté. Realicé las evaluaciones cognitivas de Elena cada 3 meses durante sus últimos 2 años. Estaba tan lúcida como siempre hasta el final. Tengo todas las pruebas documentadas. Nadie podría haberla manipulado. Era demasiado inteligente para eso. Me dormí esa noche agarrando el medallón de Elena, extrayendo fuerza de la conexión con ella. Mañana se determinaría si sus deseos finales serían honrados o anulados. El segundo día del juicio amaneció con una sensación de presagio. Mi familia entró en la sala del tribunal con sutiles sonrisas de suficiencia, creyendo claramente que la victoria estaba a su alcance.
Valeria había mejorado su pañuelo de utilería a una foto enmarcada de Elena que colocó conspicuosamente en la mesa frente a ella. Mario Castro comenzó llamando a su testigo estrella, el doctor Esteban Lira, un psiquiatra geriátrico que nunca había conocido a Elena pero había revisado sus registros médicos. Basado en mi análisis, testificó Lira, la señora Mendoza exhibió signos clásicos de vulnerabilidad cognitiva en sus últimos años. Lapsos de memoria, confusión sobre fechas, dificultad con conceptos financieros. Todo esto es consistente con una capacidad disminuida. El contrainterrogatorio de Sofía fue quirúrgico. Doctor Lira, ¿ha hablado con el médico tratante real de la señora Mendoza? No, no lo he hecho. Entonces, su evaluación se basa únicamente en registros médicos parciales proporcionados por el abogado de la parte demandante. Sí, pero... Doctor Lira, ¿sabe usted que el médico real de la señora Mendoza testificará más tarde hoy sobre las evaluaciones cognitivas que él personalmente realizó? Castro objetó, pero el daño estaba hecho. La credibilidad de Lira había sido socavada. Luego vino el dramático testimonio de Valeria. Se secó las lágrimas mientras describía su estrecha relación con Elena y su conmoción por ser excluida del testamento. Mi madre y yo hablábamos a diario, afirmó Valeria. Ella me confiaba todo. Luego Camila se mudó y, de repente, mi madre ya no quería hablar conmigo. Cuando visitaba, Camila siempre estaba merodeando, escuchando cada palabra. El contrainterrogatorio de Sofía reveló que Valeria había visitado a Elena exactamente 8 veces en los 2 años anteriores a su muerte, según los diarios y las entradas del calendario de Elena. Y durante esas 8 visitas, continuó Sofía, los registros telefónicos muestran que llamó a su madre aproximadamente 27 veces en total. Eso está lejos de ser comunicación diaria, ¿no es así? Valeria se sonrojó. Estaba ocupada con obras de caridad. ¿Obras de caridad como su retiro de spa de 3 semanas en Suiza el año pasado?, preguntó Sofía, produciendo fotos de las propias redes sociales de Valeria. La mañana progresó con revelaciones similares. Las deudas de juego de Javier quedaron expuestas. El historial de arrestos relacionados con el alcohol de Óscar salió a la luz. Para el receso del almuerzo, Castro parecía menos seguro mientras mis familiares intercambiaban miradas de preocupación. Por la tarde, el doctor Cruz subió al estrado, presentando evidencia clara de la solidez cognitiva de Elena hasta su muerte. El contador de Elena testificó sobre su continua perspicacia empresarial. Andrea, la enfermera de salud en el hogar, describió la visita amenazante de Óscar y Javier. A medida que avanzaba el día, la expresión de la jueza Reyes se volvió cada vez más preocupada mientras tomaba copiosas notas. El caso de la familia se estaba desmoronando, pero Castro era hábil en el control de daños, enfatizando repetidamente mi ganancia financiera como motivo de manipulación. Casi al final del día, Sofía me llamó al estrado. Testifiqué sobre mi relación con Elena, el cuidado que le había brindado y mi falta de conocimiento sobre el alcance de su riqueza hasta después de su muerte. Camila, preguntó Sofía, ¿alguna vez intentó influir en las decisiones de su abuela sobre su testamento? Nunca, dije con firmeza. Apenas lo discutimos. Elena era muy reservada sobre los asuntos financieros hasta el final. El contrainterrogatorio de Castro fue agresivo. Presentó una foto mía en el banco de Elena, sugiriendo que yo había estado accediendo a sus cuentas de manera inapropiada. Expliqué que había estado depositando cheques para su negocio porque ella tenía dificultades para conducir. No es conveniente, presionó Castro, que la única persona que pasó más tiempo con la señora Mendoza en sus últimos años sea la que recibe la mayor parte de su patrimonio de $15 millones. No pasé tiempo con ella para obtener su dinero, respondí, luchando por mantener la voz firme. Pasé tiempo con ella porque la amaba. Al concluir el día, la jueza Reyes se dirigió a ambas partes. Reanudaremos mañana por la mañana para la evidencia final y los argumentos de cierre. Espero dictar sentencia al final del día. Esa noche, Sofía y yo finalizamos nuestra estrategia. Los registros financieros, las entradas del diario y los testimonios de los testigos habían sido efectivos, pero aún no habíamos jugado nuestra carta más fuerte. Las grabaciones y el informe del investigador que Elena había asegurado en la caja fuerte. Lo guardamos para el final, decidió Sofía. ¿Máximo impacto? El último día comenzó con Castro presentando a su contador forense,
quien testificó sobre patrones sospechosos en las finanzas de Elena después de que me mudé. El contrainterrogatorio de Sofía rápidamente estableció que estos patrones eran en realidad consistentes con los hábitos de gasto anteriores de Elena. Valeria subió al estrado nuevamente para lo que Castro llamó testimonio aclaratorio. Su actuación fue aún más emocional que antes, con una voz temblorosa y pausas ocasionales para recomponerse. Mi madre nunca habría querido que nuestra familia se destrozara así, dijo, mirándome directamente con acusación. Camila ha destruido nuestro legado familiar para su propia ganancia. La jueza Reyes parecía estar escuchando atentamente, ocasionalmente asintiendo mientras Valeria hablaba. Mi corazón se hundió. A pesar de toda nuestra evidencia, ¿estaba la jueza siendo influenciada por la actuación de Valeria? Después del receso del almuerzo, Sofía anunció, Su señoría, tenemos una última pieza de evidencia que presentar. Me acerqué al estrado con un sobresellado, mis manos temblando ligeramente. La jueza Reyes lo aceptó con una mirada inquisitiva. Mientras lo abría y comenzaba a leer, su expresión se transformó de curiosidad a conmoción y luego a sombría determinación. Abogados, acérquense al estrado, ordenó. Sofía y Castro se adelantaron para una conferencia en voz baja. El rostro de Castro se desangró mientras miraba a mi familia. La jueza Reyes se dirigió a la sala del tribunal. Basado en la evidencia recién presentada, este tribunal tomará un receso de 15 minutos. Nadie debe abandonar la sala. Salió rápidamente, con el sobre agarrado en la mano. El documento que había proporcionado contenía 3 piezas críticas de evidencia. Primero, una confesión notariada de Ricardo, el esposo de Valeria, escrita durante su proceso de divorcio 2 años antes. Un divorcio del que se habían reconciliado, pero que había generado documentos legales. En él, Ricardo admitía una conspiración para presionar a Elena para que cambiara su testamento, incluyendo planes para que la declararan incompetente si se negaba. Segundo, registros bancarios que mostraban un robo sistemático de las cuentas de Elena utilizando cheques duplicados y firmas falsificadas, un esquema orquestado por Valeria y ejecutado por Javier. Tercero, un informe policial presentado por Elena 6 meses antes de su muerte documentando sus preocupaciones sobre el abuso financiero a personas mayores. Ella había retirado la queja bajo presión familiar, pero el informe permanecía en los registros policiales. Lo más condenatorio fue la evidencia adjunta de que mi familia había estado planeando colocar a Elena en un asilo de ancianos de baja calidad en contra de sus deseos para obtener el control de sus activos. Un plan documentado en correos electrónicos entre Valeria y una instalación conocida por sus estándares mínimos de cuidado. Cuando la jueza Reyes regresó, estaba acompañada por 4 agentes de policía. Basado en la evidencia presentada a este tribunal, ordeno la detención inmediata de Valeria Henderson, Ricardo Henderson, Óscar Mendoza y Javier Henderson para interrogatorio con respecto a posible abuso de ancianos, fraude financiero y conspiración. La sala del tribunal estalló. Valeria gritó, «¡Esto es ridículo!». Camila plantó esa evidencia. Esas grabaciones se suponía que debían ser destruidas. Su admisión inadvertida silenció la sala. Acababa de confirmar el conocimiento de evidencia que no debería haber sabido que existía a menos que fuera realmente culpable. Óscar se abalanzó hacia la puerta, pero fue rápidamente interceptado por un oficial. Javier se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. Ricardo comenzó a susurrar frenéticamente a Castro, quien se apartó con una mirada de disgusto. La jueza Reyes golpeó su mazo repetidamente para pedir orden. Este tribunal no encuentra mérito alguno en la impugnación del testamento de Elena Mendoza. El testamento se mantiene tal como está escrito, con todos los activos a distribuirse de acuerdo con sus deseos claramente expresados. Además, remito este asunto a la oficina del fiscal de distrito para una investigación criminal. Miró directamente a mí con compasión inesperada. Señorita Vega, este tribunal se disculpa por la terrible experiencia que ha soportado. Su abuela estaría orgullosa de cómo ha defendido sus deseos finales. Mientras la policía se llevaba a mis familiares, Valeria se giró para lanzarme una acusación final. Las palabras murieron en sus labios cuando me vio sosteniendo el medallón de plata de Elena. En ese momento, finalmente lo entendió. Elena había estado varios pasos por delante de ellos todo el tiempo.
Los meses siguientes a la dramática confrontación en la sala del tribunal trajeron tanto resolución como transiciones difíciles. La investigación criminal avanzó rápidamente, impulsada por la meticulosa documentación de Elena. Valeria y Ricardo enfrentaron cargos de delito grave por abuso financiero de ancianos y conspiración, y finalmente aceptaron un acuerdo de culpabilidad que incluía restitución, libertad condicional y servicio comunitario. Javier recibió una sentencia más leve a cambio de testificar contra sus padres. Óscar ingresó en rehabilitación por mandato judicial como parte de sus requisitos de libertad condicional. De pie en el jardín de Elena una mañana de primavera, observando los tulipanes que ella había plantado emerger, sentí emociones encontradas. Vindicación, sí, pero también una profunda tristeza. La herencia había revelado el verdadero carácter de mi familia, tal como Elena había advertido que podría suceder. Ninguna cantidad de dinero podría reemplazar los lazos familiares que se habían roto irrevocablemente. ¿Qué hago ahora, abuela? Susurré a la suave brisa que agitaba las campanillas de jardín que ella había amado. La respuesta llegó no en palabras, sino en inspiración. Elena había construido su negocio no solo por ganancias, sino para crear algo significativo. Yo podía hacer lo mismo con su legado. Trabajando con Gabriel Torres, el abogado de Elena, establecí la Fundación Elena Mendoza para el cuidado y protección de ancianos. Utilizando una porción significativa de la herencia, la fundación financiaría una mejor capacitación para los proveedores de cuidado de ancianos, asistencia legal para personas mayores que enfrentan explotación financiera y programas comunitarios para reducir el aislamiento entre los ancianos. Elena lo habría aprobado, dijo Gabriel cuando compartí el plan. Ella siempre dijo que el dinero debería trabajar para el bien. La primera iniciativa de la fundación fue asociarse con un departamento de policía local para crear una unidad de prevención de fraude a ancianos. La segunda fue establecer un programa de becas para estudiantes de enfermería especializados en atención geriátrica. Sanar mis propias heridas emocionales resultó más desafiante que gestionar la herencia. Encontré apoyo en un lugar inesperado, un grupo para sobrevivientes de distanciamiento familiar. Las reuniones 2 veces al mes con otros que entendían el dolor único de la traición familiar me ayudaron a procesar mi pena e ira. La sangre no siempre significa lealtad, nos recordaba a menudo nuestra facilitadora de grupo. La familia es en última instancia sobre quién actúa como familia. Poco a poco, me reconecté con los verdaderos amigos de Elena, personas que se habían preocupado genuinamente por ella, no por su dinero. Margarita, su compañera de bridge de 20 años, compartió historias que nunca había escuchado sobre los días de juventud de Elena. Jacobo, su mentor de negocios, reveló cómo Elena había financiado discretamente las educaciones universitarias de los hijos de los empleados. Estas relaciones me ayudaron a ver más dimensiones de la notable mujer que había moldeado mi vida. 6 meses después del juicio, mientras renovaba la casa de Elena para hacerla verdaderamente mía, descubrí un último regalo. Detrás de un ladrillo suelto en la pared del jardín, el lugar favorito de Elena para pensar, había un recipiente impermeable que contenía una carta escrita a mano fechada solo semanas antes de su muerte. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, entonces la tormenta ha llegado y, con suerte, ha pasado. He visto a mis hijos y nieto tomar decisiones cada vez más problemáticas a lo largo de los años. Decisiones impulsadas por el derecho en lugar del esfuerzo. Habilité este comportamiento durante demasiado tiempo, creyendo que la lealtad familiar requería apoyo financiero independientemente del mérito. Tú me mostraste un tipo diferente de lealtad, una basada en el amor y el respeto en lugar de la expectativa y la obligación. Tu cuidado durante mis años finales me dio más alegría que todo mi éxito empresarial combinado. Me he preparado para la batalla que probablemente seguirá a mi fallecimiento. La evidencia en la caja fuerte debería protegerte de sus planes. Úsala si es necesario, pero no dejes que la amargura te consuma después. Aferrarse a la ira solo les da un poder continuo sobre tu felicidad. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en cómo tocamos las vidas de otros. Siempre has entendido esto intuitivamente. Es por eso que mereces no solo mi legado financiero, sino la oportunidad de extender el propósito de mi vida. Construye algo significativo, Camila. Elige sabiamente a tu familia de ahora en adelante. Rodéate de aquellos que celebran tu éxito en lugar de resentirlo. Y debes saber que donde sea que esté,
Estoy increíblemente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Todo mi amor, Elena. Sus palabras trajeron tanto lágrimas como claridad. La herencia nunca había sido el verdadero regalo. El verdadero legado de Elena fue la sabiduría que había compartido, los valores que había demostrado y el amor que había dado incondicionalmente. El negocio prosperó bajo mi guía, informado por los principios de liderazgo ético de Elena. Implementé la participación en las ganancias para los empleados y expandí las prácticas sostenibles de la compañía. Empresas Textiles Mendoza se dio a conocer no solo por productos de calidad sino por una cultura laboral excepcional. Mi vida personal se reconstruyó gradualmente en torno a conexiones auténticas. Vendí mi consultoría de marketing para centrarme completamente en el negocio textil y el trabajo de la fundación. La comunidad que una vez me había evitado durante el concurso de testamentos reconoció lentamente la verdad a medida que los casos criminales ocupaban los titulares. Lo más significativo fue conocer gente que me valoraba por mí misma, no por mi herencia. Una voluntaria en la fundación, Luisa, se convirtió en una amiga de confianza. Mi mentor de negocios, Roberto, brindó orientación sin agenda. Incluso algunos parientes lejanos del lado escocés de Elena se acercaron, compartiendo la historia familiar sin motivos financieros. 2 años después del fallecimiento de Elena, organicé una dedicación de un jardín conmemorativo en el centro para personas mayores local financiado por la fundación. Mientras el sol se ponía sobre las rosas recién plantadas, las favoritas de Elena, reflexioné sobre el viaje de la traición a la reconstrucción. La herencia que mi familia había luchado tan desesperadamente por controlar había creado en última instancia más bien en la comunidad de lo que su codicia jamás habría permitido. La previsión de Elena había transformado lo que podría haber sido meramente una transferencia de riqueza en una fuerza para el cambio positivo. Mi vida había tomado un camino inesperado, pero finalmente estaba en paz con él. Elena había sabido todo el tiempo lo que realmente importaba. La familia no se define por el ADN, sino por las acciones. El legado no se trata de dinero, sino de impacto. Y a veces, la herencia más valiosa es la sabiduría para reconocer el verdadero carácter tanto en los demás como en nosotros mismos.